Dios te bendiga muchísimo más en este precioso día. La pastora Claudia Osorio de la Iglesia Apostólica Cantera de Sion tiene el gusto hoy de saludarte. Sé que es una responsabilidad muy grande, pero también sé que es un gran privilegio el que el Señor me da en esta oportunidad de compartir su gloriosa y bendita palabra. Pero antes de ir a ella, quiero que por un instante cerremos nuestros ojos y vamos a orarle a nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres el que nos iluminas, el que nos da, Señor, la sabiduría para entender tu bendita y gloriosa palabra. Tu palabra dice, Señor, que lámpara es a nuestros pies tu palabra. Hoy pedimos que sea esa luz, esa lumbrera que eres tú, Señor, iluminándonos, Señor, para entender tu palabra y para exponer tu palabra con libertad, así como tú lo quieres que lo hagamos, Señor. También dice tu palabra, Señor, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y que tú apruebas su caminar. Por favor, ordena nuestros pasos de tal manera que las huellas que dejemos en esta tierra, Señor, sean unas huellas dignas de un hijo de Dios, de un representante del reino de Dios aquí en esta tierra. Señor, y que cada una de las personas que escuchan el tono de mi voz sean ministradas a través de tu palabra, Dios mío. Y que esta palabra sea sembrada en esos terrenos fértiles, Señor, donde crece un gran árbol. Y ese árbol da unos frutos buenos, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús te quiero dar muchas gracias en el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. En medio de la tormenta con Jesús en la barca. Este es el tema que hoy tendremos como plataforma a desarrollar. Recuerde, en medio de la tormenta con Jesús en la barca. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, desde el verso 23 hasta el verso 27. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron y decían: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo, ¿verdad? El apóstol Mateo, quien fue el escritor de este evangelio, quería mostrarnos el poder de Jesús, pero también nos quería mostrar un aspecto de quién era Jesús, un aspecto de su persona. Y en este caso nos muestra las dos naturalezas de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y es por eso que allí vemos cuando dice la palabra del Señor: y entrando él, los discípulos le siguieron. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba entrando en la barca y que los discípulos le siguieron. Pero antes de explicarte esto, quiero que vamos al principio del texto. Déjame ir unos versos más atrás para poder contextualizar y para poder ubicarte en qué era lo que estaba pasando en ese momento. En el verso 18 dice la palabra del Señor que Jesús estaba rodeado de mucha gente y que Jesús mandó a que pasaran al otro lado. Vemos como Jesús hizo un mandato a las personas que estaban allí, o quizás a sus discípulos. Hizo un mandato de pasar al otro lado, porque el Evangelio de Lucas nos muestra que no solamente fue una barca la que estaba pasando, sino que eran varias barcas. Pero vemos que posteriormente entran dos hombres que querían seguir a Jesús. Y dice que el primer hombre era un escriba y que le dice: Maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. Pero dice que nuestro Jesús le contestó a él: las zorras tienen guarida, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Jesús le dejó muy claro a este hombre que si quería seguirlo a él, tenía que ser por encima de todas las circunstancias, que el servicio y el seguir a Jesús no le estaba garantizando a él una comodidad. Jesús, en su naturaleza divina,
pudo ver la intención que este hombre tenía, por el cual quería seguir a Jesús. Y así que Jesús le dejó muy claro y le dijo, si quieres seguirme, tú sabes que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Posteriormente viene el otro hombre y le dice a Jesús, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le deja claro a este muchacho que él debe ser la prioridad en la vida de él. Que Jesús debe ser la prioridad en la vida de él. Que Jesús no quiere un servicio a medias. Porque es interesante ver, mis amados hermanos, que muchas veces Jesús viene y te hace un llamado, pero tú le dices a él, Jesús, déjame primero termino la universidad. Déjame primero disfrutar de mi juventud. Quizás cuando tenga 40 empiezo el servicio a ti. Me entrego de lleno a ti. Pero hoy Jesús te está diciendo, ese es el día en que yo estoy haciendo un llamado a tu vida. Ese es el día en que yo hoy quiero que tú me sigas aún por encima de tus seres queridos. Pero para entender bien este verso, debemos ubicarnos cuáles eran las costumbres que se tenían en aquella región para aquella época. Y una de las costumbres era que el hijo mayor no podía dejar a su padre sin que él se haya muerto físicamente. A no ser de que el hijo mayor se quisiera casar y quisiera ir a hacer una familia aparte. Pero si él no tuviese esposa, debería y debía quedarse con sus padres hasta que estos partieran. Pero aquí vemos cómo este hombre le dice, déjame primero enterrar a mi padre. Como queriendo decir, mi padre es viudo, solamente tengo a mi padre. Déjame primero estar un tiempo con mi padre hasta que él muera y ahí sí yo te sigo. Miren, mis amados hermanos, muchas veces nosotros ponemos cantidad de obstáculos para el servicio al Señor. Y Él no quiere eso para tu vida. Él quiere que tú le sirvas y le sigas a Él por amor. El primer hombre vemos que estaba condicionado al servicio a Dios, como diciendo, bueno, yo te sirvo si hay comodidades. Y este hombre dice, yo te sirvo, pero más adelante, ahora no tengo tiempo, ahora estoy muy ocupado. Y a ti te dice Dios hoy, este es el tiempo en que tú debes de tomar la decisión. Acudir al llamado que Jesús te está haciendo en este día. Ir con Él a entrar en la barca. Y ahora sí vamos a ubicarnos en el verso 23 donde dice, y entrando Jesús en la barca, los discípulos le siguieron. Es interesante ver cómo los discípulos, a pesar de lo que habían escuchado de Jesús, las dos respuestas que Jesús le había hecho a los dos hombres, aún así ellos dijeron, yo sí quiero servirle en este momento, y no importa si hay escasez, no importa si hay circunstancias, no importa. Yo quiero seguir a Jesús porque sabe, hay personas que Jesús está haciendo el llamado. Y a pesar de que todo se le caiga encima o se le caigan pedacitos, ellos tomaron la decisión y toman la decisión hoy de seguir a Jesús. Tú que estás viendo este video, hoy toma la decisión de seguir a Jesús. Él está esperando que tú acudas al llamado que Él te está haciendo. Y dice que Jesús, entrando en la barca, los discípulos le siguieron. Y para darte firmeza a lo que te estoy diciendo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el verso 34, dice la palabra del Señor que Jesús reunió a mucha gente y que también reunió a los discípulos. Y que les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si tú quieres seguir a Jesús, niégate a ti, a tus deseos, a lo que tú quieres para tu vida. Debes de pedirle primero dirección a Dios, decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mi familia? ¿Qué es lo que tú quieres para mi casa? Y tú debes alinearte al propósito de Dios, al propósito que Dios tiene para tu vida. Y verá, mi amado hermano, que tu vida va a empezar a tener un cambio, un giro tremendo. Pero vamos a entrar en el verso 24, cuando dice la palabra de Jesús. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía.
Dice que se levantó una tormenta tan grande que las olas cubrían, azotaban la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Quizás cuando tú tomas la determinación de seguir a Jesús, se te van a levantar las olas. ¿Qué significa las olas? Las circunstancias, las opresiones, que van a llegar a tu vida obstáculos, que van a llegar a tu vida tormentas, que te van a doler, que te vas a preocupar, que te vas a angustiar. Pero tú tienes que reconocer y recordar que Jesús está en la barca. Mucha gente dice, ¿y Jesús dormía? Sí, porque Mateo quería mostrar esa naturaleza humana de Jesús. Que Jesús fue 100% hombre aquí en la tierra, 100% Dios aquí en la tierra. Que Jesús se cansaba así como te cansas tú y como me canso yo. Por eso Jesús estaba durmiendo, pero algo que me asombra es que en medio de que Jesús estaba descansando y de que Jesús estaba durmiendo, Jesús estaba trabajando en sus discípulos. Y usted me dirá, mi pastora, ¿y cómo estaba trabajando en ellos? ¿Sabe de qué manera? Jesús estaba esperando cuál era la actitud que tomarían sus discípulos. ¿Cuál era la actitud que ellos, a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta, a pesar de la enfermedad, a pesar de la opresión, a pesar de la escasez, a pesar de que no hay, a pesar de que me echaron del trabajo, cuál es la actitud que un verdadero hijo de Dios toma al seguir a Jesús? ¿Cuál es esa actitud? Si realmente pone su confianza en Jesús o si realmente se deja abatir y tener miedo por las olas del mar, que aparentemente quieren abnegarte, que aparentemente quieren ahogarte, que aparentemente quieren matarte. Jesús, nuestro Jesús, a pesar de que duerme, trata con tu corazón y trata con mi corazón. Él permite, Jesús sabía que al pasar al otro lado, las olas se iban a levantar. Jesús sabía, pero estos discípulos habían tomado una determinación de seguir a Jesús. Y aquí iba a ser probado qué tan tremenda, qué tan real había sido aquella determinación del seguir y del servicio a Jesús. Dice que ellos sintieron gran temor y decían, pues es impresionante ver que el que realmente era un carpintero estaba tranquilo durmiendo. Pero los discípulos, que la mayoría de ellos eran expertos en cuestiones de mar, en cuestiones de olas, en cuestiones de tiempos, estaban atemorizados, estaban preocupados, temían por sus vidas. Y Jesús, que era el carpintero, estaba tranquilo durmiendo, confiando en el Padre. ¿En quién has puesto tu confianza en los momentos de necesidad? ¿En quién has puesto tu confianza en los momentos donde sientes que todo va de mal en peor? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿La has puesto en tu sabiduría humana? ¿La has puesto en tus conocimientos? Aquí podríamos decir que ellos no deberían de haberse refugiado en un hombre que era carpintero, porque ellos tenían una habilidad para saber tratar el mar, pero ellos no dependieron de su sabiduría humana, ellos no dependieron de su conocimiento. Esto me da a entender que para seguir a Jesús, no vale que tú tengas doctorado, no vale que tú seas experto en determinada área. Vale de que tú dependas exclusivamente de Jesús. Y esto fue lo que esos discípulos hicieron. Vamos a ver en el siguiente verso. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Ellos acudieron realmente donde tenían que acudir. Ellos fueron a despertar al maestro, a decirle, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Ellos sabían que Jesús podía salvarlo. Mi hermano, yo no sé por qué tú estás pasando, yo no sé por qué circunstancia tú estás atravesando, pero ten la certeza en tu corazón que Jesús puede librarte, Jesús puede ayudarte, Jesús puede sacarte, aun si tú estás en el hoyo. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos caídos, Él alarga su mano y nos levanta. Él alarga su mano y nos sostiene, pero tienes que clamar a Él.
Muchas personas se van clamándole al hombre, clamándole a las circunstancias. Si lo deja la mujer, le claman a la mujer. No, vaya donde Dios, clámale a Dios que Dios le puede traer esa mujer y se la trae convertida, se la trae diferente. Tienes que clamar a Jesús. Los discípulos tomaron la mejor decisión. Y esa decisión fue ir y clamarle al maestro, a su rabí, al que realmente los podía ayudar. En este momento, con esta pandemia que existe en este momento, este COVID-19, la gente anda preocupada, la gente anda asustada, pero mucha gente no ha querido ir donde el maestro, mucha gente no ha querido clamar, mucha gente sencillamente está esperando que pase. Pero sabe, iglesia, las personas que están esperando que pase son las personas que no se han visto afectadas tan directamente como aquellas personas que han perdido sus seres queridos. Como aquellas personas que han tenido que entregar sus seres queridos para que sean llevados y para que sean quizás enterrados, no se sabe ni en dónde. En este momento el mundo debe de clamar, pero no clamarle a su abuela, ni a su tío, ni a su primo, ni a su mamá, ni a su papá, no, clamarle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único que puede calmar la tormenta, al único que puede apaciguar la tormenta. Es interesante ver cómo la tormenta estaba en todo su furor, cómo las olas azotaban el barco, dice la palabra del Señor. Pero los discípulos, cuando fueron a clamar a Jesús, Él se despertó y vemos que Él inmediatamente no calmó la tormenta. Vemos que Él se dirigió, fue a sus discípulos. Vemos que Jesús estaba más interesado en edificar la fe de sus seguidores que en calmar las tormentas que vienen a su alrededor. Muchas veces las circunstancias te oprimen y el Señor está más interesado en que tú seas edificado a través de la tormenta, no en calmarte la tormenta que te está agobiando. Mira, iglesia, yo te digo algo a ti, amado hermano y amada hermana que me escuchas. Jesús está interesado en que tú aprendas a vivir en medio de la tormenta, en que tú aprendas a vivir en medio de la dificultad. La palabra del Señor dice que nosotros pasaríamos por el agua y que no nos ahogaríamos, que pasaríamos por el fuego y que no nos quemaríamos. ¿Y sabe por qué no nos vamos ni a ahogar ni a quemar? Porque Jesús está con nosotros en la barca, el Mesías, el poderoso, el que tiene el poder para librarnos de todo mal, está con nosotros en la barca. Así que déjate edificar por Jesús. No le preguntes, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi esposo me dejó? ¿Por qué mi hija está en las drogas? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué la economía ha caído para mi vida? No le preguntas al Señor, ¿por qué? Pregúntale, Señor, ¿tú qué me quieres enseñar en medio de esto? Señor, ¿qué quieres edificar en mi vida a través de estas circunstancias? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Hazme entender, Señor, cuál es el plan por el cual tú me tienes pasando esta tormenta, atravesando esta tormenta, atravesando este viento que veo acá, que veo que viene y me azota y en ocasiones he sentido que perezco. Jesús está interesado en ti y está interesado en que tú aprendas a través de las circunstancias a creer en Él, a tener la plena certeza en tu corazón y tener la plena certeza en tu ser de que Él está contigo en la barca. Y si Él está contigo en la barca, nada te puede pasar. La barca no se va a hundir. Saldrás de este proceso, saldrás de esta dificultad, porque Jesús está contigo en la barca. Luego de que Jesús se despertara, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Es interesante ver, mis amados hermanos, cómo Jesús aquí le está diciendo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe de sus discípulos no era que ellos no tuvieran fe. Jesús les dice que tenían fe, pero que la tenían poca. Pero a través de las circunstancias y de las opresiones, el Señor nos enseña a que nuestra fe
crezca en Él. Él te quiere enseñar a que tu fe crezca. Porque en medio de las circunstancias y en medio de la tormenta es que tú te das cuenta si realmente tienes fe en el Señor o si realmente tienes muy poca fe en Él. O quizás no tienes fe en el Señor. Es allí realmente cuando se ven y se conocen los verdaderos guerreros y las verdaderas guerreras de Dios. A través de la circunstancia el Señor nos enseña y Él quiere enseñarte a través de esta circunstancia y nos quiere enseñar a través de esta circunstancia que está pasando con esta pandemia. Pero nosotros no podemos ser indiferentes a la voz de Jesús. Nosotros tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, luego dice que Jesús levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. Él reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Los discípulos querían que Jesús, al estar dormido, ellos despertarlo y que Jesús inmediatamente le calmara la tormenta a ellos. Pero la tormenta no se calma cuando tú quieres. La tormenta se calma cuando el Señor lo permite. Cuando Él quiere que se calme, se calmará. Pero tú tienes que tener confianza en Él. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, por su gloriosa y por su bendita palabra. Dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y aquí vamos a ver la naturaleza divina de Dios. Ya vimos la naturaleza humana de cuando nuestro Jesús estuvo en la barca y estaba dormido. Pero aquí vemos el esplendor de su naturaleza divina. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Mateo quería mostrarle a sus lectores de que Jesús sí era Dios. Él quería revelarle a sus lectores de que verdaderamente Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús hizo algo que solamente Dios lo puede hacer y es hablarle a la naturaleza y que ésta le obedezca instantáneamente. En el Salmo 89, versos 8 y 9 dice la palabra de Dios. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes el dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Gloria a Dios. Vemos aquí cómo el salmista también decía que Dios, cuando se levantaban las olas, Dios apaciguaba estas olas. Dios, la braveza del mar, hacía que hiciera grande su bonanza. Así es, mi amado hermano y mi amada hermana. Jesús va a hacer bonanza sobre tus problemas. Jesús va a hacer bonanza sobre aquellas dificultades que se te acrecientan como un mar embravecido. Él las calmará, pero cuando tu confianza realmente dependa de Él. ¿Será que tú estás permitiendo que Jesús entre en tu barca, pero que no solamente entre en tu barca, sino que lleve el control del timón de tu vida? ¿Será que tú estás permitiendo que Jesús te guíe? ¿Será que tú estás siguiendo verdaderamente a Jesús como Él te pide que lo sigas? Este es el momento para que tú te examines, mi amado hermano y mi amada hermana. Esa palabra yo sé que tocará tu vida y yo sé que si tú la escuchas y pones la confianza en Dios y deja que Jesús te guíe, te bendecirá en gran manera. Recuerda que es mejor estar en la tormenta con Jesús en la barca que estar en calma sin Jesús en la barca. Dios te bendiga, Dios te guarde, les amo, que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Bendiciones.